Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 535. Las angostas calles de La Habana Vieja atestiguan el sincretismo religioso de Cuba. Suena el tambor yoruba, iglesias renacentistas y barrocas se erigen en plazas coloniales, los santeros rezan a santos católicos y hasta muchos cristianos no se niegan a una buena limpieza santera para sacudir la mala suerte. En medio de la mezcla, una religión milenaria y minoritaria en la isla clama su espacio, el judaísmo. Así lo cuenta José Carlos Cueto en la BBC News Mundo y nos sirve para lo que es el tema central de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy, los judíos de Cuba. No quedan muchos, alrededor de 1500. Antes de 1960 vivieron una época de prosperidad y llegaron a ser más de 20.000, pero emigraron en masa cuando Fidel Castro asumió el poder. Pasaron décadas prácticamente escondidos. Desde 1960 hasta 1990, ser religioso en Cuba era tabú para el gobierno comunista. Durante esos 30 años la comunidad se desperdigó. No había rabinos ni servicios religiosos. Si reconocías ser judío, podías tener dificultades para aspirar a la universidad o a un trabajo. Poco a poco se reunificó. La apertura religiosa del país a comienzos de los 90 y la Aliá, la ley que permite repatriar judíos a Israel, atrajo la atención de muchos. Pablo Rosengway, un judío cubano que ahora vive en Miami, dice que muchos se acercaron cuando vieron que siendo judíos podían migrar, pero de cierta forma le alegraba que cada vez viniera más gente a los servicios religiosos. Jaime Cheni, un judío sefaradí residente en La Habana, agrega que sin ser muchos, la comunidad judía en Cuba está ahora muy viva. Hoy la diáspora judeo-cubana está principalmente repartida entre los pocos que quedan en Cuba y los que constituyeron nuevas generaciones en Estados Unidos, principalmente en la Florida. Una comunidad que tampoco salió ilesa de las complejas relaciones que han sostenido ambos países por 6 décadas. Se dice que en los barcos de Cristóbal Colón ya había judíos conversos que llegaron a Cuba en 1492. Durante la época colonial, los judíos cubanos estuvieron involucrados en cada aspecto de la sociedad y economía cubana. Fueron parte importante de las industrias azucarera y tabaquera y hasta apoyaron movimientos independentistas a fines del siglo XIX. Sin embargo, el verdadero crecimiento de la comunidad se dio a comienzos del siglo XX, cuando Cuba ya era independiente de España. La diáspora askenazí llegó principalmente de países de Europa del Este como Polonia, Rumania, Austria o Hungría. El objetivo de muchos era utilizar Cuba como parada para luego emigrar a Estados Unidos. Pero entonces ese país mantenía una estricta cuota de admisión de migrantes. Muchos decidieron quedarse en la isla, donde había poco antisemitismo y buenas perspectivas económicas. Los sefaradíes, la otra diáspora imperante, vinieron de Turquía.
En Cuba encontraron una economía boyante, buen clima y un idioma muy parecido al ladino, hablado por esta diáspora. Los negocios judíos prosperaron, especialmente en la industria textil y el comercio. Más tarde, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, llegaron más judíos huyendo del antisemitismo europeo. Miriam Levinson, descendiente de judíos askenazíes y que vivió en la isla cuando era niña, cuenta que su abuelo vino de Polonia y Cuba le recibió con los brazos abiertos. Le salvó del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. En vez de persecución, en Cuba encontró sol, trabajo y cariño. Y casi todos los que llegaron de Europa del Este lo llamaban polacos, pero de forma cariñosa, nada racista. Sin embargo, en 1939, Cuba desautorizó la entrada de un barco con 900 judíos que llegó a La Habana desde Alemania. Las autoridades de la isla dejaron de otorgar visas, probablemente por miedo a ser inundados por más inmigrantes huyendo de Europa. El barco regresó a Europa y alrededor de 250 judíos viajeros murieron en el Holocausto. Entre 1925 y 1959, los testimonios hablan de los años felices de la comunidad judía de Cuba. Llegaron a ser alrededor de 25.000. Miriam Levinson recuerda su niñez contando que sus padres se conocieron en Cuba. Se sentían cubanos y jamás pensaron en emigrar a Estados Unidos. El judío cubano se sentía muy bien, se asentó y se extendió a varios barrios de La Habana y otras ciudades del país. Miriam también nació en Cuba, iba a escuelas judías y jamás se sintió diferente. Era un orgullo caminar por el barrio y que le llamaran la Polaquita. Entonces había escuelas judías, varias sinagogas y nadie pensaba en migrar. Las tiendas y negocios judíos florecieron por todo el país. Casi nunca se metían en política y jamás tuvieron problemas. Primero eran cubanos y luego judíos. La religión no era tan importante. Realmente eran como cualquier otra persona del barrio. Pero aquella bonanza terminó de golpe con el triunfo de la revolución castrista en enero de 1959. Los judíos askenazíes se dieron cuenta antes que nadie. Como ya habían huido de otros regímenes en Europa, muchos del nazismo, cuando Castro llegó supieron que debían irse del país. Eso lo cuenta Moisés Maya, que tenía 17 años cuando la revolución triunfó sobre el régimen de Fulgencio Batista. Poco después, el gobierno de Castro nacionalizó muchos negocios privados, incluyendo los de los judíos. Moisés Maya, quien ahora reside en Miami, recuerda la edición dominical de uno de los principales periódicos cubanos. En sus páginas había listas inmensas con todos los negocios intervenidos. Cuando los dueños llegaron el lunes, no podían entrar. En la puerta les esperaban 4 o 5 milicianos impidiéndoles el paso y requisándoles las llaves. Agrega que su padre y abuelo se dedicaban a la industria textil. Sus negocios estaban incluidos en esas listas. Moisés Maya dejó Cuba ante la intolerancia religiosa del gobierno de Castro. Asegura que jamás volverá hasta que no se acabe el gobierno comunista. La pérdida de los negocios provocó un éxodo masivo. Más del 90% de la comunidad judía emigró principalmente a Estados Unidos. En 1959 y 1960, Estados Unidos abrió las puertas a aquellos judíos no comunistas. Si tenías dinero suficiente para quedarte una temporada con un familiar, te dejaban entrar al país. Nadie pensaba entonces que la revolución duraría más de 60 años. Pero dice Maya que cuando se fue, supo que jamás volvería. No se olvida cuando iba en taxi al aeropuerto. Lloraba como una Magdalena sabiendo que nunca más iba a volver. Maya consiguió irse del país gracias a que organizaciones judías en Estados Unidos y Cuba trabajaban en la clandestinidad y preparaban papeles para sacar a la gente del país. Las razones económicas no fueron las únicas del éxodo. Los exiliados también denuncian la intolerancia del castrismo hacia la religión.
Durante las primeras 3 décadas que siguieron a la llegada del castrismo, integrantes de la comunidad judía hablan de una especie de generación perdida. Maya recuerda que antes de salir de Cuba ya se notaban las dificultades que vivirían los creyentes. Castro no arremetió abiertamente contra los judíos como sí lo hizo contra la Iglesia Católica. En los servicios de Shabbat en la sinagoga empezaron a venir 2 personas que no eran judíos. Sospechaban que vigilaban que no se hablara nada en contra del gobierno. A comienzos de la Revolución, los enfrentamientos entre el catolicismo y el nuevo gobierno fueron frecuentes. Muchos sacerdotes y monjas fueron expulsados del país. Las principales celebraciones como Semana Santa y Navidad quedaron suprimidas. Los feligreses iniciaron una vida prácticamente a ocultas durante décadas. El judaísmo no vivió el mismo grado de enemistad con el castrismo, pero también atravesó tiempos difíciles. Pablo Rosenzweig, que estudió en la universidad durante aquellos años de secretismo, dice que en Cuba había un tabú con la religión. Antes de entrar a la universidad había que rellenar una planilla diciendo si eras religioso o no. La gente tenía mucho miedo con eso. No se puede decir que estaban escondidos, pero existía una especie de coacción silenciosa y sutil. Los que se quedaron sufrieron. Si eras religioso, podías tener problemas para acceder a la universidad o tener un trabajo. Muchos judíos dejaron de ir a las sinagogas y empezaron a casarse con no judíos. Fue el caso de los padres de Jaime Chenicamps, un judío residente en La Habana que dice que no pudo ir a la sinagoga sino hasta comienzos del 2000, años después de que Castro decretó la apertura religiosa. Antes no se veía bien. Tuvo que convertirse a través de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, con examen incluido, por tener una madre no judía. En los años de la generación perdida, el judaísmo cubano se quedó sin rabinos y sin servicios religiosos. Los judíos dejaron de asistir. Muy pocos continuaron reuniéndose. La gente se reunía para otras cosas, pero no para el servicio religioso. Había una sede, el patronato, con farmacia, biblioteca, comedor, salón de baile y hasta un teatro que fue confiscado por el Ministerio de Cultura. Los únicos que iban eran los judíos viejitos. A esos no les importaba que los señalaran porque no tenían que ir a la universidad ni a la escuela en el campo. Hasta que se perdió el miedo. Fue a mediados de los 80. La gente del American Jewish Joint Distribution Committee, lo que comúnmente llamamos la Joint, empezaron a mandar matrimonios desde Estados Unidos para atraer a las personas judías que habían perdido el vínculo con la comunidad. Se encontró gente que ni sabía que era judía. Luego, con la apertura religiosa de los 90, se retomaron los servicios religiosos y se abrió la escuela dominical. También se acercaron muchos a la sinagoga cuando el gobierno cubano firmó un convenio para la ley de retorno o aliá que permite la repatriación de judíos hacia Israel. Muchos vieron en esto una posibilidad de salir. Nadie lo va a confesar, pero hay quien nunca se desvinculó de la sinagoga y además también hay muchos que empezaron a volver cuando se firmó ese convenio. Otros se acercaban por los donativos. Si daban $30, llegaba gente que ni se conocía. Todos eran bienvenidos. No les disgustaba que la gente fuera por interés, siempre y cuando fueran. Los años de apertura religiosa coincidieron con el periodo especial en Cuba, tiempos de penuria económica tras el derrumbe del socialismo soviético, su principal sustento en el exterior. Los judíos también vivieron las necesidades de la población general, con graves dificultades para encontrar alimentos y divisas. La comunidad era apoyada por acciones extranjeras que enviaban comida kasher en forma periódica. Durante muchos años los judíos han contado con un permiso especial para sacrificar reses bajo rito kasher y luego venderlas en una carnicería especializada en La Habana Vieja. En el resto del país se sancionaba el sacrificio de vacas y venta de su carne sin consentimiento del Estado. Cuba era maravillosa para las dos diásporas, sefaradíes y askenazíes.
pero en el 60 huyó la mayoría, eso no. Durante las últimas décadas, integrantes de la diáspora cubano-judía en Estados Unidos se identifican como Cubans, un juego de palabras en inglés formado por Jews, judíos, y Cubans, cubanos. Las comunidades en Miami piensan en sí más como cubanos que como judíos. Están muy orgullosos de venir de Cuba. Fue un mundo maravilloso y feliz para ellos. Una isla bella, con poderío económico. Ya han vivido más tiempo en Estados Unidos y antes habitaron Turquía y Europa del Este por miles de años, pero siguen identificándose como cubanos. El impacto de la inmigración cubana a comienzos de los 60 se hizo notable en Florida. Los judíos formaron parte del rápido crecimiento que experimentó Miami. Muchos eran hombres de negocios que dinamizaron la ciudad y sus suburbios. Moisés Maya, hoy con 80 años, cuenta que Miami era un cementerio de elefantes, un lugar donde iban a retirarse las personas mayores del norte. Era una ciudad muy pequeña. La comunidad tuvo un gran impacto porque muchos judíos tenían grandes negocios en Cuba y fueron hacia allí. Poco a poco se fue levantando Miami. La nostalgia de la comunidad judía por la isla se canaliza de formas muy distintas. Miriam, que reside en Chicago, intenta ir al menos 20 veces por año. Organiza viajes de encuentro entre ambas comunidades, pero es consciente de que buena parte de la diáspora, especialmente en Miami, sigue dolida por cómo huyeron perdiendo negocios y propiedades. Simplemente no quieren volver. Se niegan a ir hasta que cambie el gobierno. Eso es lo que piensa Moisés Maya. Me juré personalmente que jamás volvería hasta que no cayera el régimen. Yo no voy de turista a dejarle divisas a ese gobierno. Destruyeron Cuba. Prefiero quedarme con la ilusión de lo que fue y no lo que es ahora. Los judíos en Cuba ya no se esconden ni callan. El tabú es pasado. La vida religiosa se desarrolla en 6 sinagogas, 3 en La Habana y las otras en Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Jaime Cheni cuenta que en Cuba se celebran todas las fiestas. Hay poca ortodoxia, la mujer puede leer la Torá y no hay salas para hombres y mujeres. Todos se sientan juntos en la sinagoga, en familia. La comunidad está prácticamente subsidiada por asociaciones en Estados Unidos y Canadá. Desde los años 60 mandan un contenedor desde las Federaciones Judías de Canadá con alimentos kasher que duran un año. Hay carnicería kasher gracias al acuerdo con el Estado cubano y aunque ha estado muchos meses cerrada por la pandemia, existe una escuela dominical donde se enseña judaísmo e historia de Israel a niños, jóvenes y adultos. La crisis del coronavirus y el endurecimiento del embargo económico por la administración de Donald Trump ha golpeado también a la comunidad judía. La situación delicada del país no ha cortado el flujo migratorio y los judíos siguen buscando otros hogares, especialmente Israel y Estados Unidos. Jaime Cheni dice que no se ha planteado irse. Quedamos pocos aquí, pero la vida judía en Cuba está muy viva. En la llanura habanera y entre madrugas y guines, como dulces tomeguines, cantan la vuelta vaquera. En la llanura habanera, entre madrugas y guines. ¡Opa! ¡Zapaya vena! ¡Arriba los güeyes, nena! Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí.
hay luces de colores en el café de amanecer, hay luces de colores, ansina está mi corazón. Vamos a nuestro espacio de agenda del Centro Cultural Sefarad para los encuentros en ladino de los domingos, encuentros de Al-Had. Rachel Amado Bornik, la princesa del ladino, creadora del Foro Ladino Comunitá, entrevistará a Linet Saúl, la primadona sefaradí, quien es una destacada cantante de ópera en Izmir, en Esmirna. Este encuentro será por Zoom este domingo 21 de noviembre, como siempre a las 13 horas, hora de Argentina. Y para el ciclo de conferencias virtuales de Raíces de Sefarad, de los jueves a las 7 de la tarde, tendremos en vivo a una de las personas que más sabe de investigación genealógica, orientado especialmente al aficionado que busca explorar sus raíces. Daniel Horowitz, especialista de la firma MyHeritage, nos hablará en vivo desde Israel de recursos para una investigación genealógica. Será realmente un encuentro imperdible el próximo jueves 25 de noviembre a las 7 de la tarde, siempre hora argentina, y en vivo a través de nuestro canal de youtube.com/esefarad. Toda la agenda y atención con los horarios, que en estos días muchos países han cambiado la hora, todo lo encuentran en esefarad.com. Por tu puerta voy a pasar con todos mis amigos, en tu ventana voy a posar tañendo el mandolín. En cuanto a la agenda de conciertos presenciales, tenemos muchas novedades para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ya que el sábado 20 de noviembre, este sábado, tendremos el placer de recibir en vivo y presencial al músico mercedino Jorge Meaudi con su show Cantes y Tañeres, acompañado por Pablo Alexander en percusión. Esto es lo que estamos escuchando, es al querido Jorge Meaudi. Las entradas para este evento las pueden adquirir anticipadamente en ccsefarad.eventbrite.com.ar. Y ya les voy anticipando para el domingo 28 de noviembre, en la hermosa tarde del patio andaluz del Centro Cultural Sefarad, recibiremos nuevamente a Luciano Amati, quien con su rabab y su ud nos traerá la música de India, Afganistán y Turquía, acompañado por tabla y bendir. En todos los conciertos habrá buffet sefaradí y, por supuesto, todos los detalles los encontrarán en esefarad.com y las entradas en la plataforma eventbrite.com.ar. Por tu puerta voy a pasar con todos mis amigos. Por tu puerta voy a pasar con todos mis amigos. En tu ventana voy a posar tañendo el mandolino. En tu ventana voy a posar tañendo el mandolino. En el café de amanecer hay luces de colores. En el café de amanecer hay luces de colores. Ansina está mi corazón henchido ya de amores. Ansina está mi corazón henchido ya de amores. Música.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, viendo una luz santa en la yudería, que habría de nacer Abraham Avinu. Nos vamos como siempre escuchando buena música. Antes de ir a la música me despido, les recuerdo, mi nombre es Marcelo Benveniste y nos encontramos como siempre en la programación a lo largo de todo el viernes de radiosefarad.com de cada semana. Y como siempre en nuestro portal essefarad.com con infinidad de notas, eventos y los detalles de todos los encuentros, ya sean los virtuales accesibles desde todo el mundo o los presenciales de la ciudad de Buenos Aires. También nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, por todos lados nos van a encontrar, nos buscan como Essefarad. Ahora sí, nos vamos escuchando a Rosa Zaragoza y de su disco compacto Canciones de Judíos, Cristianos y Musulmanes, el tema Bresarica. Semanada buena. Listen.